Bendito sea Dios. Vamos a entrar entonces a la palabra del Señor. Traigo un tema muy hermoso. El tema se llama Permaneciendo en Jesús. Y escuchando a cada uno de mis hermanos lo que decía, comenzando desde el hermano Pedrito, parece ser que todos estamos compaginados porque todo hablaba de lo mismo: la permanencia en el Señor, la búsqueda del Señor, el enamorarnos del Señor, el buscar del Señor, permanecer siempre en el Señor. Hermanos, abran sus Biblias ahí en el libro de San Juan. Vamos a leer en el versículo 15, vamos a estar leyendo versículo 15 del 1 al 5. Bendito sea Dios. El libro de San Juan, capítulo 15, vamos a estar leyendo versículo 1, 2, 3, 4 y el 5. Gloria a Dios. Gloria sea al Señor. ¿Lo tenemos, mis hermanos? Ok, lo leemos entonces en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Lo leemos a una sola voz. Dice capítulo 15, versículo 1: Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve aún más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he dado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano, que no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco si vosotros no permanecéis en mí. El versículo 5 dice: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Oremos, hermanos. Padre que estás en gloria, Señor, te alabamos, te bendecimos. Gracias por este tiempo hermoso, maravilloso que nos has dado para poderte alabar, para poderte bendecir, poder glorificar y poder exaltar tu nombre. Gracias, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad, a permanecer como pámpanos en la vid que es Cristo Jesús, para que nosotros podamos llevar fruto y fruto en abundancia. Señor, ayúdame a predicar tu palabra en esta hora. Padre Santo, prepara el corazón de cada uno de mis hermanos para que la palabra pueda obrar en ellos, Señor. Oh Padre Santo, que seas tú, Señor, nuestra fuente, nuestra guía, nuestro Señor, que permanezcamos siempre en tu presencia, unidos a ti, como esa rama, Señor, que si no permanece en la vid, se seca, Señor, sino que cada uno de nosotros, Padre Santo, podamos permanecer en ti hasta el día de tu venida. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Y así entonces pueden tomar sus asientos, mis hermanos. El tema, como ya bien les decía, es permaneciendo en Jesús. Y el Señor Jesús quiere, hermanos, que nosotros llevemos mucho fruto. Pero para ello, Él espera que nosotros podamos permanecer en Él, para que podamos así llevar mucho fruto. Y yo sé, mis hermanos, que todos los que estamos aquí, es nuestro mayor anhelo. Yo estoy seguro que la mayoría de nosotros quisiéramos dar fruto en abundancia. Todos queremos dar ese fruto, todos queremos dar algo para el Señor. Pero es muy posible, mis hermanos, que en medio nuestro muchos de nosotros estemos frustrados porque no podemos dar ese fruto. Hermanos, pero la palabra del Señor en esta noche espero que nos ayude a ver cuáles son las causas por la cual no estamos produciendo el fruto que el Señor espera que nosotros podamos producir. La palabra es la que nos va a enseñar, es la que nos va a decir cómo nosotros podemos hacer y debemos hacer para que podamos ser ramas fructíferos para el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Estas palabras, esta porción de la palabra, el Señor Jesús se las estaba diciendo a sus discípulos
cuando iba rumbo al monte de Getsemaní, al Getsemaní, al monte de los olivos. En ese momento él iba ya rumbo para ser entregado. Iba ya para ese lugar de Getsemaní, ese lugar a donde dice la palabra que cuando él llegó en un momento de tribulación y angustia, porque sabía al lugar y lo que le esperaba hacer, que era ir y ir a la cruz del Calvario y morir por nosotros. Dice que en ese momento él se sintió tan frustrado, se sintió preocupado humanamente, y dice que cuando estaba orando, las lágrimas que le salían era como sudor y como agua y como sangre. Porque era tremendo lo que él iba a hacer. Iba a poner su vida en la cruz del Calvario por ti y por mí. Bendito sea el nombre del Señor. Lo que él hizo, hermanos, fue algo grande. Dio su vida por ti y por mí. Expuso su vida voluntariamente, porque no fue que lo obligaron, no fue que se la quitaron. La palabra del Señor dice que Él mismo se presentó y se hizo ofrenda por nosotros. Unas horitas antes, estando Él en esta situación, yo me pongo a pensar y digo, cuando estamos atribulados, cuando estamos con problemas, muchas veces no tenemos mente para algo más, solamente para el problema y para la situación que estamos pasando. Mas sin embargo, nuestro Señor, nuestro Maestro, estaba guiando a los discípulos, enseñando a los discípulos, diciéndoles cómo tenían que permanecer. Estaba preocupado por enseñarle a los discípulos qué era lo que tenía que hacer para que en el momento de su partida y él ya no estuviera con ellos, supieran pararse firmes y hacer el trabajo del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Eso nos enseña a nosotros, mis queridos hermanos, que aunque estemos atribulados, que aunque estemos con problemas, aprendamos a depender de nuestro Señor Jesucristo. Lo que el Señor iba a pasar no era cualquier cosa. Nadie más lo ha podido pasar. Mas sin embargo, unas horas antes, Él sacó este tiempo para instruir a los discípulos. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria sea el nombre del Señor. Jesús nos enseña, mis queridos hermanos, que Él es la vid verdadera. No hay otra vid, no hay otras vides. Él es la única vid verdadera. Porque en estos tiempos se oye de muchas vides, ¿verdad? Se oye de otra vid por allá. Pero el Señor le dijo a sus discípulos: yo soy la vid verdadera. Nuestro Señor Jesucristo dijo: yo soy la vid verdadera. Bendito sea el nombre del Señor. Debemos buscarlo a Él y permanecer en Él, en esa vid de la palabra, en esa vid de la Biblia. Esa es la vid de nosotros, y a esa vid es la que Él quiere que nosotros estemos unidos. No hay otra vid, mis hermanos. Dice en Isaías 5, 1 y 2, lo voy a leer ahí rapidito. Ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado y su viña. Tenía mi amado una viña en una lareda fértil, la había cercado, la había despedregado, la había plantado de vides escogidas, y había edificado en medio de ellas una torre, y había hecho también de ella un lagar, y esperaba que las uvas fueran buenas, pero las uvas eran silvestres, las uvas eran agrias, no se podían comer. ¿Por qué, mis hermanos? Porque la vid representaba, cuando se hablaba de la vid, cuando se hablaba del pueblo de Israel, se hablaba de la vid como representación del pueblo de Israel. Entonces, esta vid representa al pueblo de Israel. Y dice la palabra que el dueño de esta vid, Dios, nuestro Señor,
Dice que la trabajó, la cuidó, la limpió, la despedregó, trabajó arduamente cuidándola. Dice que puso hasta un lugar donde la podía vigilar. Dice que la acercó para que nadie se pudiera meter. La despedregó, la limpió. Tomó tiempo y al final de la cosecha, él esperaba recibir fruto bueno. Pero como podemos ver, la palabra dice que dio uvas silvestres. Y como podemos ver, mis queridos hermanos, que el pueblo de Israel todo el tiempo se fue en pos de otros dioses. No buscó del Señor, no permaneció en el Señor, no se acercó al Señor, no se dejó guiar del Señor, por lo cual la separación no le permitió que diera frutos buenos, sino que dio frutos silvestres, frutos amargos, frutos agrios, frutos que desagradaban a nuestro Señor. Y es por eso que el Señor Jesús le da esta enseñanza a los discípulos, porque es muy posible, es muy probable realmente nosotros y el pueblo de Israel somos, yo diría que igual. Tenemos la tendencia de irnos en pos de otros dioses. Tenemos la tendencia de irnos y detenernos o gastar nuestro tiempo en cosas que no agradan al Señor. Que podemos hacer de ellos como hizo el pueblo de Israel. Que hizo otro Dios, que siguió a otro Dios. Y ahí esta enseñanza tan importante, hermanos, que nuestro Señor amado Jesucristo le dio a los discípulos. La palabra del Señor nos enseña, dice la palabra, que nosotros somos las ramas de esa vid. Somos las ramas que salimos de la vid. Y nuestro único propósito que el Señor tiene para nosotros es que llevemos fruto y que llevemos fruto en abundancia. Imagínense qué hermoso, hermanos. Qué hermoso y qué es lo que el Señor espera de nosotros. La palabra dice que espera que demos fruto, pero fruto en abundancia. Y frutos dulces, no agrios. Para que nosotros podamos dar esos frutos dulces, tenemos que permanecer en la vid verdadera. No podemos irnos en pos de otra vid. Tenemos que seguir a la verdadera vid de esta Biblia. Bendito sea el nombre del Señor. Tenemos que permanecer en esa vid. El Señor espera que nosotros permanezcamos en la vid del Señor y podamos llevar mucho fruto. La palabra del Señor dice también que el dueño de esta vid es Dios, es el Padre. Y Él es el que trabaja, Él es el que limpia, Él es el que cuida, Él es el que la mantiene, el que la cerca, el que quita todo lo que estorba, porque Él espera que demos demasiado abundante fruto. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando yo estaba estudiando este tema, para mí fue de gran bendición porque, wow, miré todo lo que el Señor, nuestro Padre Dios, hace. Dice que había cercado, imagínense, la cercó, la despedregó, la plantó, no de cualquier vid, sino que eran vides escogidas. Tú y yo somos esas vides escogidas que te ha plantado en la vid, que te cuida, que te despedrega, que te limpia, que te ha cercado para que nada alrededor te pueda hacer daño. Pero eso sí, mis hermanos, el Señor espera que Él va a recibir de nosotros ese fruto que Él está esperando. ¿Por qué? Porque Él ha trabajado para ello. Todos los que trabajamos, yo me recuerdo, me familiarizo mucho con este tema porque yo vengo en el campo y pues mis primeros años de mi niñez cultivábamos el maíz y todo eso. Y sé el arduo trabajo que eso requiere. Tú ni siquiera has visto unas gotas de agua cuando ya estás limpiando el terreno. Limpias el terreno, cortas todo el monte, esperas que se seque, después lo amontonas, después lo quemas, preparas el maíz, la siembra o cualquier cosa que tú vas a sembrar. Y esperas a la primera tormenta. En el caso de mi papá, él esperaba la primera tormenta, algo otro la segunda o la tercera para confirmar que ya realmente
era el invierno. Mis hermanos, pero para en este punto que ya estábamos listos para sembrar el grano, la verdad es que había habido un trabajar inmenso. Mucho trabajo. Y esperábamos que al final de la cosecha pudiéramos recibir ese fruto abundante. El Señor, hermanos, espera lo mismo de nosotros. El Señor, hermanos, espera que llevemos mucho fruto. Y no solamente que espera que llevemos mucho fruto y que ahí veamos nosotros cómo le hagamos. No, la palabra del Señor dice que te limpió, que te cercó, que te guardó, que te despedregó, que quitó todo aquello que estorba, labró la tierra, cuidó la tierra, porque espera recibir al final una cosecha abundante. Bendito sea el nombre del Señor. Dios es bueno y Dios es maravilloso, hermanos. Él nos ha llamado a que demos mucho fruto. Pero si Él nos ha llamado a que demos mucho fruto, no es como una rama, como un árbol que nace en el monte y de repente da fruto, o puede ser que dé fruto, o puede ser que no dé fruto. La verdad es que Él se ha preocupado por su viña, porque espera recibir de ella mucho fruto. Bendito sea el nombre del Señor. Dios es bueno, hermanos, Dios es maravilloso. Vale la pena seguir a nuestro Señor. La palabra del Señor sigue diciendo, y vosotros ya estáis limpios. Dice la palabra del Señor en el versículo 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. El Señor Jesús permaneció por 3 años con los discípulos, y en esos 3 años ellos ya habían sido limpios por la palabra que Él había hablado, por la palabra que Él había enseñado. Es decir, que el que limpia es Dios y limpia a través de la palabra. Si tú y yo queremos ser limpios, tenemos que venir a la palabra. Porque la palabra es la que transforma, es la que limpia. Dice el que el labrador llega y mira la viña y quita la rama. Por ejemplo, dice que la que va a dar la fruta, si hay 2 unidas, entonces viene el dueño de la vid y corta una y solo deja la que está más buena, la que está más fuerte, para que se espera que entonces dé un buen fruto. Quita todas las hojas, quita todas las ramas, todo lo que estorba, lo poda antes para que en el tiempo de la cosecha se pueda levantar un buen fruto. Hermanos, cuando estamos en la palabra, como dijo el hermano Alex, cuando estamos comiendo de esta palabra, cuando estamos leyendo esta palabra, cuando estamos escudriñando esta palabra, cuando estamos viviendo en su palabra, el Señor lo que está haciendo es limpiándote. Es que está quitando esas piedras que te estorban para que lleves fruto. Es que está quitando todas esas ramas que son inútiles. Todas esas ramas que están pegadas, que al dejarlas pegadas no va a producir fruto, ni la una ni la otra. Entonces viene el dueño de la vid, corta la que está más débil y deja la que está más fuerte para que pueda llevar fruto. Eso es lo que la palabra del Señor hace en nuestras vidas. Por eso es que es importante que nosotros permanezcamos leyendo la palabra del Señor. Si tú quieres dar fruto, si tú quieres que tu vida cambie, si tú quieres ser diferente, si tú ya te cansaste de vivir un cristianismo un poco light o muy light, ven a los pies del Señor, ven a su palabra, porque la palabra del Señor dice que esta palabra es la que limpia. No puede ser limpio de otra manera. Hay una sola palabra y es la palabra de Dios. La que es eficaz, la que limpia, la que transforma, la que quita todo aquello que te estorba va a ser quitado a través de la palabra. Porque cuando uno lee la palabra, entonces tú te das cuenta cómo debes dirigir tu vida. Pero si no estás leyendo tu palabra, si no estás tomando el tiempo para leer la palabra, pues ¿cómo vas a saber qué es lo que tienes que hacer? Y cómo el Señor va a trabajar en ti cuando no tienes nada, no tienes tu palabra, la palabra del Señor en tu corazón. Mis hermanos, les animo a que sigamos leyendo la palabra. Y si no lo estamos haciendo, háganlo, mis hermanos. Porque no hay otra manera de cambiar. No hay otra manera de permanecer. La única manera que podemos permanecer es en la palabra de Dios. Vemos que los discípulos, después de que se levantaron, después de que Cristo ascendió al cielo,
Los discípulos se levantaron con gran poder y gloria. Después de que fueron llenos del Espíritu Santo, comenzaron a levantar la iglesia y la iglesia se expandió por todo el mundo, dice la palabra. Y no que no hubieron obstáculos hubieron demasiados, persecuciones hubieron demasiadas, mas sin embargo el poder del Espíritu en la persona hizo que, en los discípulos en este caso, hizo que ellos hicieran grandes cosas. Mi hermano, si tú y yo queremos ser buenos cristianos, si queremos dar un paso más adelante, necesitamos, así como los discípulos, ser llenos del Espíritu, de la misma manera nosotros ser llenos del Espíritu. Pero tu primer paso para ser lleno del Espíritu es: empieza a escudriñar la palabra. Empieza a leer la palabra. Empieza a vivir la palabra. Empieza a orar a Dios. Porque si tú quieres que te hable el Señor habla a través de esta palabra. Si tú quieres escuchar su voz, si nunca has escuchado su voz, ¿la quieres escuchar? Aquí está, lee tu palabra. Y si tú quieres hablar con Dios, dobla tus rodillas a Él. Dobla tus rodillas a Él y habla con Dios, que Él escucha. Y para que podamos dar fruto, para que podamos permanecer en el Señor, es la única manera, es la manera del Señor, que a través de la palabra, que a través de la oración, nosotros podamos permanecer. Dice en San Juan 14:17, el espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le conoce, ni le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque vive con nosotros y está en vosotros. Lo que acabamos de decir. Si tú, hermano, eres hijo de Dios, el Espíritu de Dios está en ti. Y a través de ello, hermanos, el versículo 4 dice: permaneced en Jesús. No hay otra manera más que permanecer en Jesús si queremos traer mucho fruto. El significado, mis hermanos, de permanecer, la definición de la palabra permanecer es mantenerse. Mantenerse en Jesús. Depender de Jesús. Morar, que tú puedas morar en el Señor. Que el Espíritu de Santo pueda morar en ti. Y también es quedarse. Quédate en el Señor. Permanece en el Señor. Y también es vivir. Que nuestros días que vivamos lo podamos vivir en la presencia de nuestro Señor. No hay otro camino, mis hermanos. Permanecer en Jesús. Depender de Jesús. Morar en Jesús, quedarse en Jesús, mantenerse en Jesús. Para que puedas llevar mucho fruto, debes mantenerte en Jesús. No hay otra manera, simplemente, y es la única manera, dependiendo de Jesús, es permanecer en Jesús. Debes de permanecer en Jesús. Para permanecer en Jesús, tú tienes que saber que debes ser parte de Jesús. Porque tú no puedes permanecer en Jesús si no eres parte de Jesús. Es por un ejemplo que vamos a poner. Digamos que un futbolista muy famoso, vamos a decir Messi, que es el que se me viene ahorita a la mente, ¿verdad? No puede jugar en el Real Madrid porque no pertenece a ese equipo. Él pertenece a su equipo. De igual manera nosotros, hermanos, para que podamos permanecer en Jesús, necesitamos estar en Jesús. Asegúrate, mi hermano, que estás en Jesús. Que has recibido a Cristo Jesús como tu único y suficiente Salvador. Porque no es suficiente venir simplemente a la iglesia. No es suficiente decir soy cristiano. Porque hoy en este mundo uno escucha a muchas personas, soy cristiano. Dicen que aquí en Estados Unidos un 80%, no sé, una cantidad demasiadísimo alto, dice ser cristiano. Pero cuando vemos los hechos, nos damos cuenta de que estamos lejos de ser lo que el Señor espera. Entonces, mis hermanos, tenemos que, para poder ser parte, tenemos que ser primeramente hijos de Dios. Haber recibido a Cristo Jesús como tu único y suficiente Salvador de tu vida.
Y una vez que tú hayas hecho eso, ahora ya perteneces al pueblo de Dios, ya perteneces a la grey del Señor. Ahora tú puedes hacer lo que el Señor espera. Ahora sí puedes ser parte de esa vid. Para que tú puedas beber de esa savia que fluye de la vid, para que tú puedas traer fruto, tienes que ser parte de ella. No hay otra manera. No puedes dar fruto si no te estás alimentando de la vid. Tienes que ser hijo de Dios, realmente hijo de Dios. Y vivir para Dios, permanecer en Dios, vivir para Dios, morar en Dios. Si quieres dar mucho fruto, tienes que permanecer en nuestro Señor Jesucristo. No hay otra manera, mis hermanos. Es la única manera que el Señor nos ha dejado para que nosotros podamos vivir una vida que sea fructuante, una vida que dé mucho fruto. Dice la palabra del Señor: entre tantos frutos hemos hablado de permanecer en el Señor y hemos dicho que el Señor espera que demos mucho fruto. Ahora bien, ¿cuál es el fruto que el Señor espera? Podríamos decir venir a la iglesia, podríamos decir evangelizar, podríamos decir, hacer muchas cosas para el Señor, servir en la iglesia. Pero mira lo que el Señor espera de nosotros como fruto. Dice la palabra del Señor, dice en Gálatas 5, 22 y 23. Este es el fruto que el Señor Jesús espera que nosotros demos. Pero el fruto es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Estos son los frutos que nosotros como hijos de Dios debemos dar. Todo lo que nosotros podemos hacer es bueno, es parte de, pero realmente el verdadero fruto que el Señor quiere que nosotros demos es amor. La palabra del Señor dice que amemos a Dios en primer lugar y después a los demás como a nosotros mismos. Pero si no tienes ese amor, se va a hacer difícil amar a Dios y imposible amar a los demás. Tienes que tener el amor de Dios en ti. Ese es parte del fruto del Espíritu de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Gozo, paz. Muchas veces vivimos en este mundo, pero no gozamos de esta vida en Cristo. Este es un fruto del Espíritu. Esto es parte del Espíritu de Dios. Tienes que tener ese gozo del Señor. ¿Cómo vas a poder tener el gozo del Señor en ti? Es permaneciendo en Jesús. No hay otra manera. No hay otra manera. ¿Quieres vivir una vida en paz? Tienes que permanecer en el Señor. Tienes que como rama depender de la vid para que puedas tener esa paz. Esa paz que dice la palabra del Señor que nadie puede dar. La paz que el Señor da es una paz verdadera. La paz de este mundo es temporal. Porque muchas veces la paz en el mundo la tenemos en el carro, la tenemos en un buen empleo, lo tenemos en una buena casa, pero eso es temporario. Ahorita lo tienes, mañana no lo vas a tener. Mas sin embargo, cuando tenemos la paz del Señor en nuestro corazón, estemos bien, estemos mal, estemos sufriendo, estemos gozando, nuestro corazón va a estar en paz. ¿Por qué? Porque dependemos y sabemos que quién está con nosotros, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Wow, el tiempo se pasó volando. Bendito sea el nombre del Señor. Pues mis hermanos, vamos a cortarle porque realmente el tiempo ya dio. Pero verdaderamente el punto esencial aquí, mis hermanos, es que podamos permanecer en Jesús. Porque todo aquel que permanece en Jesús llevará mucho fruto. Porque dice la palabra del Señor, porque separados de mí, nada podéis hacer. Hermano, vive en el Señor y vive para el Señor. No hay dos caminos, no hay dos vidas.
O estás en Cristo o estás fuera de Cristo. No hay dos, no hay término medio. No hay que tal vez sí o que tal vez no, pero si ni sí ni no, yo me quedo en el medio. No hay tal cosa, mis hermanos. O eres de Cristo o estás fuera. Este capítulo al final termina diciendo, y toda rama que no lleva fruto, al final se secará, será cortada y tirada al fuego eterno. Mi hermano, mi amigo, creo que aquí todos somos cristianos, pero si hubiera alguien que todavía no es parte, esta es una buena oportunidad de servir al Señor, de aceptarle como nuestro único y suficiente Salvador. Mi hermano, que nada te desanime, que nada te quite el gozo del Señor, que nada te separe del Señor. Vive para Cristo, vive en la palabra, vive en la oración para que puedas llevar demasiado fruto. Porque estos tiempos, hermanos, es increíble, pero aún nosotros los cristianos estamos realmente fallando. Necesitamos venir a la palabra. Necesitamos verdaderamente acercarnos al Señor. Porque muchas veces perdemos el tiempo en cosas materiales, en cosas temporales, en cosas que aquí se van a quedar. Mas sin embargo el Señor te dice, ven a mí, depende de mí, para que puedas llevar fruto, un fruto que será contado allá en el cielo. Todo lo que hagamos aquí materialmente y todo el tiempo que perdemos es tiempo perdido aquí y es tiempo perdido en el cielo. Acuérdense, hermanos, que un día estaremos en la presencia del Señor y daremos cuenta por lo que hemos hecho y por lo que no hemos hecho. Van a ver las obras de madera y de hoja que al pasar por el fuego no van a permanecer. Mis hermanos, es tiempo de que busquemos del Señor. Es tiempo que nos agarremos del Señor. Es tiempo que no perdamos el tiempo. Sinceramente, los tiempos son difíciles. Los tiempos, hermanos, están marcando que la venida del Señor está cerca. Y si no fuera así, nuestra vida no está contada. Si Cristo tardare otros 2000 años, la verdad no lo sabemos. Pero tu vida no va a durar 2000 años. Puede ser que en un minuto, en una hora, en un día de aquí en adelante, ya no vas a estar en esta tierra. Y si estás en el Señor, te espera una vida eterna con el Señor. Pero si no has recibido a Cristo Jesús como tu Salvador y el día de mañana, Dios no quiera, mueras, pues lamentablemente la Biblia habla de un lugar donde nadie va a querer estar. Hoy es el día, mis hermanos. No perdamos el tiempo, busquemos del Señor. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Pongámonos de pie y vamos a orar, y espero en Dios que esta palabra haya hablado a nuestras vidas y que haya sido de gran bendición. Me gozo grandemente por todos mis hermanos. La verdad que me siento tan gozoso de ver a mis hermanos, porque la verdad los amamos y los hemos extrañado realmente. Que Dios bendiga a cada uno de mis hermanos, y quiero que en esta última oración oremos por todos los demás hermanos que no hemos visto. Confiemos en el Señor y pidamos a Dios que estén bien. Y si están pasando por alguna necesidad, si están pasando por esta pandemia, pues que Dios tenga cuidado de ellos. Dios los bendiga y los traiga con bien, así como ya está trayendo algunos hermanos que ya están pasando por esta situación. Padre que estás en gloria, Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos.